Ok, Federico pregunta, ¿en las calculadoras se puede incluir el punto C de un TDA y, por ejemplo, hacer TDA cantidad? No, definitivamente no. O sea, si no, no es un TDA. O sea, TDA, la tercera letra es abstracto, hacer flechita cantidad no estaría bien para nada. Y si tenés que agregar una primitiva que devuelva la cantidad, entonces el TDA o está mal planteado o no estás usando el TDA correcto, una de las dos. O no lo estás usando de la forma que corresponde. Mientras tanto me dejo... Eh, Robbie estaba preguntando si podría usar el TDA pila en el infix o solo en el, en el DC.C. Pueden usar el TDA que les parezca más conveniente para cualquiera de los programas que tienen que hacer. O sea, no es que solamente pueden usar la pila para el DC.C si consideran que necesitan o que tienen que usar el pila en el DC.C. O sea, todo eso depende de lo que consideren ustedes para lo que tienen que resolver. Así que sí, la idea es que usen los TDAs, sea el que sea. Bueno, ya que estamos, ahí dejé colgada la imagen que también pueden ver desde el evento de la clase. Tengan esa imagen a mano, después la vamos a usar dentro de un ratito. O sea, simplemente tengan la mano porque no puedo estar con... No conviene que yo esté con dos pantallas a la vez cambiando, así que yo voy a indicarles, voy a decir, bueno, y ahora tal cosa y vean la imagen, pero que la voy a mostrar en algún momento, y voy a hablar de eso, pero para que ustedes la tengan a mano. Bueno, siendo que no aparecen más preguntas, voy a empezar directamente. Anita, te dejo a vos el tema de las preguntas y eso. Dale. Bueno, cierro acá. Bueno, antes de comenzar específicamente con los temas de la clase, quiero hablar un momento de los parcelitos. En primera instancia, ya todos deberían tener la posibilidad de ver, o sea, la corrección y todo de los parcelitos, o sea, ya tuvo que haber llegado una invitación para poder verlo desde Google Drive y tienen el link en el... o sea, si se fijan en el sistema de consulta de notas, deberían tener directamente el link al que deberían tener acceso. Si no, cualquier cosa nos avisan. Recuerden siempre, o sea, revísenlo, primero porque la idea es que aprendan de las correcciones y segundo, porque tranquilamente nos pudimos haber equivocado con alguna corrección o simplemente pueden no entender alguna corrección o algo. Y bueno, entonces conviene que lo revisen porque ustedes tienen derecho también a que si nosotros nos equivocamos les corrijamos la nota. ¿Sí? Siempre, eh, sea la nota que fuere. O sea, si a alguien le corregimos como el orto y de repente tenía todo bien, bueno, le queda 10. O sea, no importa si antes tenía un 2. Yo no estoy de acuerdo con política de ciertos departamentos de la facultad que solamente te suben un punto en la nota. Y bueno, eso no tiene ningún sentido. Si los que cometimos el error fuimos nosotros, nos hacemos cargo y puede pasar tranquilamente. Así que por favor revisen. Así que bueno, eso por un lado. Después por el otro, quería comentar, los resultados fueron bastante fuleros. Y con bastante, o sea, así como hablé de estadísticas de positivas la vez pasada, por lo menos en los últimos años, donde también está el factor promoción que ayuda a que en general le metan un poco más de fichas a las cosas, eh,
los últimos años dieron en general por arriba del 60% de aprobación, considerando incluso la gente que terminó recursando por X o Y o lo que fuere. Salvo alguna vez que dio un poco peor, pero en general rondaban esos números y esta vez dieron bastante peor. Entonces, si bien nosotros podemos llegar a considerar que obviamente está el factor cuarentena, pandemia, etcétera, que genera obviamente dificultades, y además tenemos avistadas distintas cosas por las cuales pudo haber dado peor, que en algunos casos están un poco fuera de nuestro control. Nos gustaría, si pueden, si a alguien se le ocurre también y si sienten que tienen un feedback positivo, si tienen algún feedback para darnos de por qué creen que les fue mal en general, o sea, dicen, por la razón que fuere, porque objetivamente nosotros vemos los ejercicios y los comparamos con parcelitos de cuatrimestres pasados y el esencial, independientemente de qué ejercicios les haya tocado, son esencialmente ejercicios más o menos la misma dificultad que en otros cuatrimestres. Y tuvieron más tiempo para resolverlo porque empezamos 10 minutos antes, porque después medio que se extendió entre que los terminaban de entregar y qué sé yo, que en clase esas cosas no pasan. Entonces, efectivamente no, y además podían consultar sus apuntes. Entonces, en sí estaba todo dado para que los resultados dieran por lo menos igual, pero dieron mucho peor. Entonces, consideramos que obviamente hay variables que no podemos controlar, pero tal vez hayan variables que sí. Entonces, tal vez, si quieren, usen el mismo form de feedback que dejamos en todos los eventos del calendario, ese que mandé en su momento, para decirnos, porque por la razón que fuere, la idea no es que les vaya mal, la idea es que les vaya bien. Y tal vez es, o bien una falla de nuestro lado de cómo estamos transmitiendo, cómo estamos dando clases o lo que fuere. Si las clases, los segmentos esos de consulta que pongo no les están sirviendo o lo que fuere, o la razón que vengan gana, ¿sí? O sea, lo que sea que sientan ustedes de por qué les pudo haber ido mal. Y bueno, después nosotros evaluaremos qué podemos hacer con todo eso, porque obviamente hay cosas que podemos manejar y cosas que no, y cosas con las que podemos estar de acuerdo y cosas con las que no, y cosas que ni siquiera se nos hubieran ocurrido de otra forma. Entonces les pedimos, obviamente si no tienen nada para decir o lo que fuere, pero incluso si el feedback es, mirá, la verdad me confié, porque hubo una persona que me mandó un mail y me dijo, mirá, me confié en que iba a ser a libro abierto, entonces no estudié tanto, y bueno, entonces después me tuve que poner a revisar los temas en el medio del examen y perdí un montón de tiempo. Lo cual, obviamente, agradezco la honestidad de esa persona y bueno, o sea, si tienen algo para decir, incluso como que no, ya sea incluso no tuvieron tiempo para preparar el examen o lo que fuere, por las condiciones en las que están dados o lo que fuere, está bien, está buenísimo. O sea, cualquier feedback por ese lado nos puede servir. Más que nada para entender un poco qué fue lo que pasó y qué es lo que deberíamos o podríamos cambiar o no, o lo que fuere, o lo que sea. O sea, porque la idea tampoco es decir, bueno, vamos a hacer, por todas estas condiciones vamos a hacer más fácil el examen directamente. No tiene sentido, ¿no? La idea no es ir por ese lado. En todo caso, es ayudarlos a que ustedes puedan resolver ese examen. Así que bueno, terminado ese tema. Anita, ¿hay alguna pregunta que haya quedado dando vueltas o algo? Hay una pregunta sobre el TP y sobre la librería de string. Sí, si quieres, hacérmela así ya. Bueno, dice, estoy buscando funciones de la librería string.h para el TP, pero no encuentro el orden de estas en internet. ¿Hay alguna función o método para saber el orden? La complejidad de las funciones de string casi siempre van a ser O de n, siendo n el largo de alguna cadena o dos, dependiendo de cuántas cadenas reciba. Porque siempre termina teniendo que buscar un barra cero. O en el peor de los casos, o sea, por ejemplo, strcat O de n, siendo n desde el principio en el que yo recorro hasta el final, hasta el barra cero. Por poner un ejemplo. strcpi también. ¿Sí? Porque no tienen forma de evitar recorrer cada uno de los caracteres hasta buscar el barra cero. Ahora, sí hay formas de evitarlo, por ejemplo, no sé, usando aritmética de punteros o cosas por el estilo. O sea, saltearme caracteres que yo ya conozco, cosas por el estilo. ¿Alguna otra cosa?
Por ahora nada más. Bueno, entonces... Bueno, entonces... sí, como recordatorio, por favor, sí, usen el formulario ese de feedback o sea, que está ahí en el calendar, así concentramos todo en el mismo lugar. O sea, no me manden a mí por mail, salvo que vean que les conviene mucho más. O sea, si ven que conviene mandarme mail, mándenmelo. Lo otro, nada, los deja incluso anónimos, así si eso les jode de alguna forma. Bueno, yendo a los temas. Recapitulando. En la clase pasada vimos que tenemos el ABB, ¿sí? Sí, encontré la forma de dejar esto en landscape, así que soy feliz, porque la clase pasada lo di nada, estaba invertido y la verdad me molesta. Tenemos el ABB, ¿sí? Que era básicamente un árbol binario al que le pusimos la restricción de que sí o sí las cosas, por ejemplo, voy a usar números ahora nada más porque después voy a también usar números, pero las cosas sí o sí a izquierda tienen que ser menores y las cosas a derecha tienen que ser sí o sí mayores. Y eso se tiene que dar también de forma recursiva y en total. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo algo como esto. Uy, tengamos algo como esto. Y supongamos que tengo un ABB así, ¿sí? O sea, con esto teníamos, y ya vimos cómo se inserta, ya vimos cómo se borra, y etcétera, en un ABB, ¿sí? Entonces, el chiste de todo esto es que, punto número uno, el in-order nos da, o sea, si yo recorro con un in-order, estoy recorriendo en orden. Eso es algo que yo en el hash, ninguno de los dos, tengo, ¿sí? De ninguna forma. O sea, la función de hashing nunca va a tener en cuenta ningún tipo de orden y es imposible. Pero con esto yo tengo ya, los puedo iterar en orden. Y hasta los puedo iterar en rangos, que eso es algo que van a ver en la práctica dentro de un par de clases, creo. Igual también hay un video sobre eso, que hice hace algún tiempo, donde yo también puedo, de repente quiero iterar desde el 3 hasta el 15 y no tengo que pasar por todos los elementos, sino que usando propiedades de saber que a izquierda y a derecha tengo, o sea, sé que a izquierda son menores y a derecha son mayores, puedo ir descartando cosas muy rápido, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Por el otro, nos da la ventaja de que, ok, no es O de 1, ni guardar, ni ver si un elemento está, ni borrar, ¿sí? Pero es logarítmico, ¿sí? O sea, ya sea todas las operaciones, me refiero a las importantes, ¿sí? Del ABB, por supuesto, el destruir no, pero todo el guardar, pertenece, obtener y borrar son todas de tiempo o log n, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo hace ya unas cuantas clases, que si bien no es O de 1, que es como el sueño del pibe, log de n es muy bueno, ¿sí? Es realmente muy bueno, muchísimo, muchísimo mejor que O de n, ¿sí? O sea, no es que está a mitad de camino, es muchísimo mejor que O de n. Como, ok, la verdad que si yo realmente necesito que las cosas estén ordenadas, tener este precio en las inserciones y los borrados no es tan grave probablemente, ¿sí? Después pueden haber algunas cosas que lo pueden llegar a mejorar o algo por el estilo, pero la verdad es que esto está bastante bien, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna pregunta con esto por ahora? No, por ahora no. Ok, bueno, espero que de la clase pasada haya quedado claro que esto es, o sea, que todas estas operaciones eran log de n, ¿sí? Entonces, ¿sí? Porque esto depende de la altura del árbol, pero acá yo me estoy basando en que esto esté bastante balanceado, ¿sí? O sea, que la altura se mantenga logarítmica, tenga más o menos la misma cantidad de izquierda que a derecha. Si yo tengo eso, va a estar más o menos balanceado, bastante bien, y entonces la altura va a ser logarítmica, y entonces vamos a estar bien y no vamos a tener grandes problemas, ¿sí? De vuelta, o sea, por ejemplo, tal vez algunas veces el borrar cuesta ver que es logarítmico. La verdad, es logarítmico porque, o sea, el tema es buscar. Después son operaciones de mover cosas de un lugar al otro,
¿sí? Incluso en el caso con 2 hijos es 2 llamados a ave borrar, pero después son actualizaciones de punteros o cuando estoy haciendo un reemplazo, son todas cosas O de 1 eso, de ahí. Entonces, ahora voy a plantear el siguiente problema que ya medio lo habían avisado la clase pasada, y es, ¿qué pasa si yo inserto en orden? Si ya a mí, por ejemplo, me viene y me guardan un 1, después un 2, después un 3, después me guardan un 4, ¿sí? Porque, y esto sigue, y sigo por acá, ¿sí? Y esto sigue, sigue, ¿sí? Esto se me degeneró en una lista ordenada, con punteros al pedo, ¿sí? O sea, que además tengo que mantener. ¿Sí? Estos son nulls, por supuesto. Acá, obviamente, buscar se nos vuelve ODN, ¿sí? Ahora bien, ustedes lo que van a tener que implementar es lo que vimos hasta ahora, una BB, ¿sí? Porque en general de los casos está bien asumir que los datos van a venir desordenados y es una consideración bastante creíble, ¿sí? Que en un estado más o menos normal de las cosas, no ordenada, un desorden normal, esta estructura se comporta bien y es logarítmica. Ahora, ¿qué pasa cuando puede existir la posibilidad de que realmente los datos vengan ordenados? Bueno, tenemos que hacer rotaciones, ¿sí? Tenemos que hacer que este árbol rote de alguna manera, ¿sí? Para lograr ese balance que perdimos, ¿sí? Pero tenemos que lograrlo lo antes posible. O sea, ya, por ejemplo, en esta situación que estamos acá, es medio inmanejable y la verdad que plantear rotaciones acá es un quilombo. No tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es definir cuándo vamos a hacer una rotación, punto número 1, o sea, cuándo vamos a hacer una rotación, ¿sí? Eh, porque, y después, bueno, ¿cómo la vamos a hacer? Y después el cómo. Entonces, el criterio para saber cuándo, el cómo más o menos va a ser algo que depende un poco del algoritmo que veamos, ¿sí? Pero dentro de todo va a ser sencillo después, por lo menos con la implementación que vamos a ver nosotros. Entonces, necesitamos que sí o sí este criterio, o sea, el cuándo, ¿sí? Está este amigo acá, sea lo más simple posible para que en primera instancia no sea perjudicial para el orden, ¿sí? Porque si me cuesta ODN definir cuándo voy a... o sea, si cada vez que yo llamo al guardar me cuesta ODN después tener que ver si tengo que rotar, la verdad es que no gané nada, perdí, ¿sí? Eso en primera instancia, ¿sí? Por supuesto tiene que ser lo más chico posible y de ser posible O de 1. Y en segunda instancia tiene que ser simple porque si no, la verdad es que hacer rotaciones ya es un tema. Si además nos va a costar determinar cuándo las necesitamos hacer, la vamos a pasar muy mal, ¿sí? Entonces necesitamos que sea simple. Entonces, tenemos varias opciones. Hay varias estructuras, varios TDAs en sí que permiten hacer esto. Una que es conocida es el árbol rojo-negro, ¿sí? Que está en el Cormen, si a alguien le interesa ver, y algún que otro cuatrimestre lo dimos, así de forma medio salteada, pero en el que principalmente nos vamos a detener es en uno llamado ABL, que no tiene nada que ver con el impuesto, ¿sí? Es el ABL, que viene por los nombres de sus creadores, Adelson, Belsky iba con doble I, ¿no, Anita? Creo que sí. Sí, sí. Landis, ¿sí? Estos eran 2 tipos, creo que de 2 rusos, que un día estaban viendo el ABB, se empezaron a meter cosas ordenadas, se les transformó en ODN y dijeron, che, esto no puede ser, así no se puede trabajar. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ABL es un ABB, ¿sí? O sea, es un ABB, o sea, ABL es un ABB, en primera instancia. Y aparte, cumple lo siguiente. Lo que queremos hacer es que las alturas a izquierda y a derecha sean semejantes, ¿sí?
y eso de forma recursiva. O sea, de acá para abajo todo sea muy semejante. La primera opción podría decir, bueno, ok, que las alturas sean iguales a izquierda y derecha. Así obviamente va a estar completamente balanceado. Sí, o sea, en general yo plantearía esto y en clase ustedes me dirían, no, ¿por qué no? Porque eso solamente lo podría cumplir un árbol que esté completo, o sea que pueda tener un nivel completo. ¿Sí? O sea, si tengo 7 elementos, buenísimo, o sea, puedo hacerlo, pero si tengo 8, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con este? Empiezo a inventar nodos de mentira, que van a ser el doble de la cantidad que tengo en total. La verdad es que esto no tiene sentido, ¿sí? Entonces, no podemos decir que las alturas sean completamente iguales. Entonces, lo que vamos a decir es que, bueno, ok, que las alturas no sean iguales, pero que la diferencia de altura entre el hijo izquierdo y el derecho sea a lo sumo 1. O sea, digamos, la altura del hijo izquierdo menos, esto es un menos y este es un guión bajo, ¿sí? Derecho sea a lo sumo 1. Esto ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Em, yo voy a forzar eso. Entonces, cuando no se cumpla, bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Pero esta va a ser mi condición y voy a definir, ¿sí? Cuando algo es una ABL o no. O sea, cumple la... Digamos que esta sería la propiedad de ABL que la distingue de una ABB, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, yo tengo... Ahora, olvidándonos de los elementos que hayan dentro, esto es una ABL, ¿sí? O sea, la altura de estos dos es 0, la altura de estos dos es 0, la altura de estos dos es 1. Esto de acá es una BL. La altura a izquierda es 1 y a derecha 0. ¿Sí? Entonces, la diferencia es 1 y estamos bien. Acá, obviamente, cuando uno está solo, es una BL. Y acá a derecha tiene 1 y, perdón, a derecha tiene 1 y a izquierda tiene 2. Ahí la diferencia sigue siendo 1. Esto es una BL, esto está balanceado, lo cual más o menos parece intuitivo, ¿sí? Ahora, el tema es el siguiente. Si yo, por ejemplo, ahora hago esto, por supuesto va a seguir igual de balanceado, ¿sí? Porque lo único que va a cambiar es este de acá, que vamos a tener un 1. Ahora bien, si yo, por ejemplo, agrego un nodo acá, este va a estar balanceado, este va a estar balanceado, ¿sí? O sea, este de acá va a estar balanceado, porque la diferencia es 1, pero este ya no. La raíz de este árbol ya no, porque la diferencia no es 1, es 2. Entonces, acá tenemos que hacer la rotación. ¿Sí? Y nosotros nunca tenemos, o sea, nunca nos va a pasar que lleguemos a una diferencia de más de 2, porque ya habríamos rotado antes. Entonces, ese es un caso. Otro caso podría ser, por ejemplo, yo agrego esto. Ahora, por supuesto, esto está balanceado por todos lados, ¿sí? 2, 1. Pero si yo acá agrego otro nodo, este está balanceado, pero este no está balanceado. ¿Sí? No es, o sea, y por supuesto, este de acá arriba, un segundito. Por supuesto, uno vería esto y dice, bueno, ok, esto tampoco está balanceado. Sí, pero no me importa. El problema está acá. Si yo logro resolver el problema acá, se me va a resolver automáticamente el problema acá. ¿Sí? Eso cuando inserto es verdadero. Cuando borro no es tan así y ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, ok, tengo este tema de, esta es la forma de la cual yo voy a detectar cuando algo lo tengo que rotar. Ahora la pregunta es, bueno, ¿hay alguna duda hasta acá con esto? No muy puntual, o sea, todavía no entiende el seguimiento que estás haciendo del balanceo, pero bueno, eso se va a responder más adelante. Sí, sí. Todavía, o sea, mi único punto es que vean nada más. O sea, ahora no estoy viendo todavía cuál es. Voy.
Todavía no estoy viendo un caso más concreto, ahora lo vamos a ver, pero necesito primero mostrarles cuál es la idea. La idea es simplemente yo voy a ir, a medida que se vayan agregando cosas en el árbol, o incluso borrando, yo voy a ir fijándome la altura, izquierda y derecha, y me voy a ir fijando, che, esto se desbalanceó, si se desbalanceó en el camino este, ahí tengo que, sí o sí, generar rotaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ir un segundito. Vamos a ir a la imagen que yo les pasé hace nada. Ahí está. Esta es la imagen que yo les pasé y que les pido que tengan a mano, ¿sí? Un segundito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo cuando inserto, por ejemplo, pero cuando borro va a pasar lo mismo, yo puedo detectar quiénes son los que generan el desbalanceo, ¿sí? Me voy a quedar por ahora con las inserciones que son más fáciles, ¿sí? Tenemos 4 tipos de rotaciones, ¿sí? Una vez que yo ya detecté, ok, tal nodo se desbalanceó y se desbalanceó en este camino, ¿sí? Porque siempre se desbalancean de a 3, ¿sí? Una vez que detecto cuáles son los que se desbalancean, yo ya puedo detectar en qué tipo de rotación estoy. Izquierda-izquierda, ¿sí? Se la llaman así, porque va izquierda-izquierda. Derecha-derecha. Y después las que son las rotaciones dobles, que son izquierda-derecha, que después de hacer esto, tengo que después ir a una izquierda-izquierda, y lo mismo con derecha-izquierda, que después tengo que hacer un derecha-derecha. ¿Vamos? Ahora repaso cada una de ellas. Entonces, yo por ejemplo tengo un izquierda-izquierda, este acá, ¿sí? Ahí está. Si yo tengo un izquierda-izquierda, supongamos que este va a ser el nodo que quedó desbalanceado. O sea que izquierda tiene un 3, ¿sí? Entonces se me desbalanceó, y estoy diciendo que se me desbalanceó acá, porque yo inserté algo, por ejemplo, acá. Entonces, yo puedo saber que sí o sí, en las inserciones se me va a desbalancear en el camino en el que yo inserté. Eso es lo que pasa sí o sí. ¿Sí? Yo mientras voy insertando, solamente se me pudo dar desbalanceado la rama en la que acabo de modificar. Y solamente va a pasar una vez. ¿Sí? O sea, solamente voy a encontrar un desbalanceo. Con los borrados no es tan fácil. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo seguí este camino. ¿Sí? O sea, simplemente estoy... Acá Z, X e Y no es que siguen... o sea, no son las letras Z, y X, ¿sí? Sino que son como los identifico yo ahora. Si no es que, o sea, más allá de que justo en este caso particular de izquierda a izquierda sí se cumple, pero en otros no va a pasar. Entonces, yo inserté, por ejemplo, acá, A1 es como un subárbol que tiene, no sé, 10 millones de nodos, no importa. A2, A3, A4, bueno, son otros pedazos de árbol, ¿sí? Son otros pedazos de árboles que voy a tener que reubicar. Entonces, acá lo que voy a hacer es simplemente es una rotación simple, más o menos en este sentido, digamos. Entonces, I va a quedar como raíz. Z, que es mayor, porque I está a su izquierda, va a quedar como el hijo derecho de I, ¿sí? Y X no va a dejar de ser el hijo izquierdo de I, ¿sí? O sea, esto no cambia. Ahora, el tema es el siguiente. Por supuesto, A4, A1 y A2 no cambian de lugar, ¿sí? Porque a X no lo tocamos acá. El tema es que I, ahora que tiene como hijo derecho a Z, ahora no puede tener como hijo derecha a A3, donde A3 es todo un subárbol, ¿eh? Ahora, A3 es más chico que Z, y Z perdió su hijo izquierdo, porque, nada, lo cambiamos de lugar. Entonces, Z puede tener como hijo izquierdo a A3, porque todo lo que esté en A3 tiene que ser más chico que Z. Y al mismo tiempo tiene que ser más grande que I, porque I lo tiene a su derecha. Entonces, está bien que aparezca en este lugar. ¿Sí? Voy a esperar un segundo para ver si llega alguna duda con respecto a esto. Por ahora no llegó ninguna duda. Creo que están procesando. Sí, no, igual le dejo al delay a ver si lo están procesando. Pero, o sea,
Ahora estoy tratando de explicar por qué hacer esta rotación es válida y tener cuidado de que no se pierdan cosas, principalmente este de acá, este amigo de acá, porque los otros están en el mismo lugar. Mientras vayan procesando preguntas, o sea, el derecha a derecha es lo mismo, pero al revés, por supuesto, ¿sí? O sea, es el simétrico. Si yo... Alguien, Sí, perdón. Sí, sí, alguien sí. pregunta, ¿qué pasaría si no estuviera A3? O sea, si A3 fuera vacío y A4, A1 y A2, o sea, permiten que no esté desbalanceado de antes, ¿sí? Acá simplemente estaría vacío y ya está, ¿sí? O sea, es cualquier tipo de árbol, ¿sí? Eh, incluyendo el árbol vacío. Obviamente, esto, a ver, yo estoy haciendo el planteo a sabiendas que todo lo anterior estaba bien balanceado, ¿sí? O sea, A1, A2, A3, A4 están balanceados, empezando por ahí, y además no se rompió de antemano, porque si no, no va a tener sentido. O sea, no funcionaría así, ¿no? Y también preguntan, ¿cómo decidís que esta es la rotación necesaria? Eh, porque yo inserté en este camino. O sea, en las inserciones es así nomás que yo me tengo... A ver, supongamos que yo inserté acá. Ustedes recuerdan, yo cuando inserto una nueva hoja. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver de vuelta con ejemplos y va a quedar un poco más claro tal vez, pero yo siempre inserto una nueva hoja y eso va a alterar alturas. ¿Sí? Entonces, si yo de repente cambié la altura e hice que el árbol se vuelva más alto de un lado, y antes ponerle que antes la altura en X era 5 y ahora pasó a ser 6. Y ahora entonces la altura en Y, pongámosle que pasó a ser 7. Y ahora está 8. Y A4 tiene altura 6. Acá quedó desbalanceado. Entonces yo ya sé que como yo vine en este camino para... A ver, en este caso Z quedó desbalanceado, ¿sí? Entonces, al quedar Z desbalanceado, yo sé que quedó desbalanceado por el camino en el cual yo inserté. Eso es así. Entonces ya definí Z, Y y X, porque este fue el camino. Como este fue el camino, es rotación izquierda-izquierda. O sea, ahora vamos a ver, si en cambio yo hubiese insertado acá en A4, o sea, teniéndolo así el esquema, eh, si yo inserté acá, entonces, y ahí se me generó el desbalance, entonces esta es la forma en la cual yo lo defino. Es un derecha a derecha. Y ahí hago exactamente lo mismo, es análogo, pero voy a hacer la rotación en este sentido, ¿sí? O sea, me queda Y como raíz de vuelta, X sigue siendo su hijo derecho, pero Z pasa a ser el hijo izquierdo de Y. Entonces, al que hay que reubicar es a 2, ¿sí? Que es lo mismo que antes, es exactamente lo mismo, pero nada, espejado, ¿sí? ¿Alguna cosa más con esto? No, por ahora no. Ok. Ahora están las otras que no, a ver, son un poco más de trabajo, pero conceptualmente es lo mismo, ¿eh? Si ahora yo, por ejemplo, inserté en A1, perdón, en A1, en A2 o en A3, en este esquema de acá, cualquiera de estos dos, y eso hizo que se me desbalancee Z, bueno, si me pasó esto, la rotación que tengo que hacer es izquierda-derecha, ¿sí? Porque yo hice izquierda-derecha. Esa es una forma bastante fácil de encontrar cuál es la rotación. Entonces, izquierda-derecha, primero vamos a hacer una primera rotación, que es en realidad la rotación izquierda-derecha, donde lo que vamos a hacer es cambiar a X con Z. Perdón, a X con Z no, a X con Y. ¿Sí? Fíjense, acá en este caso acá, X pasa a estar arriba. ¿Sí? Obviamente, Y pasa a ser su hijo menor, su hijo izquierdo, ¿sí? Porque fíjense, X está a la derecha, entonces significa que X es mayor. Entonces, ahora Y pasa a ser su hijo izquierdo, y obviamente tenemos que reubicar a 2, que va a ser el hijo derecho de Y. ¿Sí? Ahora, si yo hice esto, todavía no es suficiente, porque yo acá no cambié alturas, no es suficiente para rebalancear. Entonces, ahora tengo un izquierda-izquierda. ¿Sí? Y tengo que hacer una segunda rotación. No me queda otra, tengo que hacer una segunda rotación para que esto quede balanceado. Y ahí aplico esta de acá, obviamente cambiando cuál es Z, X e Y, porque si no, no va a funcionar. ¿Sí?
Casualmente A1, A2, A3, A4 quedaron igual que en el otro dibujito, pero bueno, no es que tiene que, no importan los números acá. Y el derecha-izquierda es también la misma idea, ¿sí? Pero obviamente espejado. O sea, en este caso, cuando yo tengo que insertar en este sentido, lo que voy a hacer es primero intercambiar a este, ahí con X, ¿sí? Y entonces directamente me quedan Z, X, Y, ¿sí? Con el A3 en este caso, que lo volví a poner, ¿sí? Entonces, estos son nuestros 4 casos y con eso estamos bien. Y con las inserciones vamos a ir bastante derecho. Entonces yo voy a plantear diferentes inserciones. Ahora voy a sacar esta imagen. Ustedes tengan la mano para, mientras yo voy haciendo las rotaciones, las van viendo. Entonces, yo voy a insertar lo siguiente. O sea, voy a poner primero el orden de lo que voy a insertar en una ABL, inicialmente vacío. 15, esto es un 15, ¿sí? 15, 20, 8, 7, 17. Bien. 23, 2, 9, 12, 6, 4, 13, 1. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar en un ABL que de vuelta tiene la propiedad de bebé. Es muy importante. Si una ABL no tiene la propiedad de bebé, la rompieron. O sea, en todo momento tenemos que asegurarnos que eso esté pasando. Porque eso es más importante que el hecho que esté balanceado o no. Si no está balanceado, bueno, simplemente anda más lento. En el otro caso, no anda. Entonces, lo que vamos a hacer, insertamos obviamente 15. Por supuesto, este ABL está balanceado porque tiene un solo nodo, ¿sí? Voy a marcarlo con otro color después, el tema de las alturas. Inserto ahora, voy a tachar esto acá, inserto el 20. El 20, por supuesto, es mayor. Inserto acá. Las alturas, no voy a marcar las alturas en las hojas porque obviamente son 0 y 0 y está balanceado, así que no tiene mucho sentido. Uy. 0 y 1. ¿Sí? Entonces, esto está balanceado porque la diferencia por ahora se mantiene a lo sumo 1. Entonces, ahora guardo un 8. ¿Sí? Esto nos queda en 1. 1 y 1, esto está completamente balanceado. Perfecto, estamos bien. ¿Sí? Como Martín estás explicando pelotudeces. Poneme los casos que rompen. Ok, de vuelta. Vamos con un 7 que va a ir acá. Entonces, la altura de esto es 1 y 0. Esto está balanceado. Esto es 2 y 1. ¿Sí? La altura del lado en el que no estoy trabajando no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, por eso no tenemos ningún problema, no hay que rebalancear ni fijarlo. Entonces, 2 y 1, y sabemos que la diferencia es a lo sumo 1. Estamos bien. Sí, por ahora no estoy haciendo nada. Me pueden tirar tranquilamente de ñoqui en este momento. Bueno, ahora vamos por el 17, que va a ir acá. 1, 0. Uy, bueno, 2. ¿Sí? Y acá está completamente balanceado esto, o sea, no es el árbol perfectamente balanceado, o sea, con todos completitos, pero está bien esto, ¿sí? Esto cumple la propiedad de ABL por ahora. ¿Hay alguna duda por ahora? Por ahora no. Ok, dejo esto de vuelta en negro, si no. Bueno, ahora insertamos el 23. Y esto, por supuesto, no va a cambiar acá la altura. Esto es 1, la altura acá no cambia y, por supuesto, del lado
O sea, esta altura no va a cambiar, esta por supuesto no cambia porque no inserté en este camino, así que no importa. Estamos bien. Ahora empecemos con las cosas de verdad, ¿sí? Insertamos ahora un 2. El 2, lo voy a poner ahora en otro colorcito. Va a ir acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Acá la altura quedó en 1 y la altura en 0. ¿Balanceado? Sí, esto ABL, buenísimo. Este, ahora en vez de 1, es 2. ¿Balanceado? No, no está balanceado. Se nos desbalanceó este, el 8, ¿sí? El 8 es nuestro Z, ¿sí? Ahora voy a sacar un poquito estas cosas, así no. ¿Sí? Esto es un 2 ahora. Entonces, lo voy a poner, no sé, verde. El 8 es nuestro Z. Obviamente acá tendríamos nuestros arbolitos, que en este caso son todos nulos, así que estamos en los casos fáciles. Este va a ser nuestro Y y este va a ser nuestro X. No es que X es el que acabo de insertar, ¿eh? ¿Sí? En este caso es así porque la profundidad da para eso. Pero no es que X es el que acabo de insertar. Z es el que nos define todo, que es el que se desbalanceó. Y después, Y y X son los dos nodos siguientes en el camino en el que inserté. Ahora justo digo que X además es el que acabo de insertar, pero eso es solo una cuestión de casualidad y no cambia en nada lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? En este caso, vean la hojita un momento y vean que estoy en un izquierda, ¿sí? Porque literalmente fui a 2 veces izquierda, ¿sí? Entonces tengo que aplicar esa rotación, tengo que hacer ese para allá que vimos ahí. O sea, vamos a hacer un zoom acá, al costadito. 8, 7, 2. Entonces, esto, como bueno, no tiene hijos, no tiene otros nodos acá que tengamos que reubicar ni nada por el estilo, o sea, este es un primer caso, simplemente hacemos 7, 2, 8, ¿sí? Y eso es lo que vamos a terminar poniendo acá, ¿sí? Entonces, ahora lo borro. Si hay alguna duda ahora en el medio, Anita, avísame y... Por ahora no. A ver, para ahí entró una. Perdón, Sí. ¿podrías repetir por qué el 8 es el desbalanceado? El 8 se desbalanceó porque fíjense cómo quedó la altura. O sea, yo cuando... Un segundito, voy a volver a poner azul. Yo antes de insertar a 2, la altura acá era un 1. 1 y 0. Balanceado. Pero cuando metí el 2 acá, obviamente una hoja está balanceada, así que no hay problema. El 7 está balanceado porque a su izquierda tiene altura 1 y a su derecha tiene altura 0. Pero ahora el 8 no tiene altura 1 acá, tiene altura 2 y a su derecha tiene altura 0. Entonces, la diferencia de alturas no es 1, es 2. ¿Sí? Entonces, ahí quedó desbalanceado, 8 quedó desbalanceado. Fíjense, o sea, esto de acá se puede mejorar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí es donde yo aplico, y digo, ok, yo tengo este, y esto lo transformo en 7, 8 y 2. ¿Sí? O sea, eso es lo que termino haciendo y obviamente lo aplico sobre todo esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora obviamente cuando yo hago estas rotaciones tengo que actualizar las alturas con cuidado. Entonces, esto quedó 7, 8 y 2. ¿Sí? Además, ahora quedó perfecto el arbolito, así, súper ordenadito y bien para todas las personas que nos duelen como ver árboles como que están tirados más para un lado o para el otro, como que esto está buenísimo. Entonces, Camilo pregunta si te puede pasar que se desbalanceen dos al mismo tiempo. no, o sea, al insertar no, al borrar sí, pero al insertar no. Al insertar es imposible, solamente se va solo puede pasar uno, porque simplemente porque a lo sumo puedo agregar un 1 en altura al hacer esto, ¿sí? Entonces es imposible que pase. Entonces, uy. Ok, terminamos con el 2, ahora vamos con, voy a poner de vuelta en negro. Vamos a poner el 9. El 9, por supuesto, va acá. ¿Sí? Estamos bien. No, vamos a chequear.
1, 0, balanceado. 2, 1, balanceado. O sea, por supuesto este 1 no va a cambiar nunca. Y ahora este quedó en 3 y 2. ¿Sí? Entonces esto está balanceado. Esto, ABL. Buenísimo. Entonces, ahora insertamos, esto era un 12, ¿no? Sí, era un 12, lo tengo anotado como un 12. 12. El 12, vamos a ver, esto va, acá no, vamos a este, entonces vamos a este, nos queda acá. Entonces, ahora no sé, lo pongo con amarillo, que nunca usé amarillo todavía. 1, 0, 2, 0. Nos quedó de vuelta desbalanceado el 8, ¿sí? El 8 nos queda desbalanceado y de vuelta es Z, ¿sí? Entonces, acá, obviamente, en este caso tenemos un derecha-derecha. Entonces, supónganse, no sé, no me gustó el naranja, así que, entonces, en nuestro zoom, nosotros tenemos esto, y esto va a parar a ser, o sea, esto lo tengo que rotar así, esto, 9, 12 y 8. Espero que se note que rotar cosas en una pizarra, en una hoja o lo que sea, parece re fácil. Ahora, esto que estoy dando vueltas son punteros, ¿eh? Y punteros de otros lados, o sea, y el puntero que va acá, ahora tiene que apuntar a este, o tengo que hacer cosas con cuidado. Así que no crean que esto es una pelotudez tampoco. Entonces, segundito, vean. Rompo lo menos posible este árbol. Entonces, acá voy a poner esto, acá. 9, 8 y 12. ¿Sí? Y con eso estamos felices. Así que veamos, a ver el tema de las alturas. 1, 2 y 1, por supuesto. La altura, entonces acá también quedó en 3. 2 del otro lado. Estamos bien. Esto está balanceado. Esto es otra vez una BL. ¿Sí? Entonces, ahora me voy a tomar la ligereza nada más de redibujar esto un poco porque la verdad que quedó... voy a tener un poquito de problema ahora para, si no... Mientras tanto ustedes lo miran. Si surge alguna pregunta, avisa, manitas, ¿eh? Yo nada más Sí, sí. quiero hacerme lugar. Acá hay alguien que pregunta, ¿se puede definir un ABL, un ABB que respeta que la altura relativa entre cada padre con su parte izquierda y derecha sea menor o igual que 1? Sí, no sé, nunca lo pensé tan formal, pero sí. O sea, una BL es una BB en el que se fuerza la propiedad esta de que la altura del hijo izquierdo y del derecho difieran a lo sumo en 1. Y otra más, Nicolás dice, ¿en todos los casos se chequea que esté balanceado durante la inserción y cuando se borra un nodo? Sí, obviamente, a ver, las alturas, en este caso es importante, la altura tiene que estar obviamente guardada en el nodo, porque si no tendremos que calcular la altura de cada nodo cada vez, o sea, a medida que voy bajando, perdón, cada vez que voy subiendo de vuelta en la recursividad, calcular de vuelta la altura, y eso sería ODN, si tuviera que hacer eso. ¿Por qué? Porque me quedaría TDN es igual a TDN dividido 2, porque ahora sí podemos decir que es un dividido 2 porque está bien balanceado, más O de log n, calcular la altura en cada paso. Si yo hago esto, bueno, esto si uno lo ve así, dice, ah, mierda, ¿cómo aplico el teorema maestro acá que tengo? Bueno, tengo que sí o sí, esto si uno va al teorema maestro full, o sea, no la versión free que le dimos nosotros, pero la versión full paga, qué sé yo, lo que nos dice es que esto, para que se pueda aplicar el teorema maestro, lo tenemos que llevar a una cota que sea polinómica. Entonces, o sea, polinómica, que sea un polinomio. Entonces, como lo podemos acotar por ODN, lo ponemos así, y esto, si ustedes aplican el teorema maestro, les da que es feo, porque da ODN, que era lo que queríamos evitar.
Entonces tenemos que guardarnos sí o sí la altura en todo momento. ¿Sí? Entonces, un segundito, estoy limpiando el árbol, un segundito. Hernán también pregunta cuál es la otra definición. Para que la reformuló. Perdón, si la definición formal de ABL es la de una ABB con la restricción de alturas, ¿cuál es la otra definición no formal de ABL? No sé, o sea, no sé, o sea, no sé, la verdad no lo sé. Nunca me lo puse a pensar tanto con definiciones, o sea, Y yo tampoco. la verdad es que nunca me lo... Probablemente si uno va a Wikipedia dice, está la definición matemática de lo que es una BL, la verdad es que nunca me lo puse a pensar tan en detalle. Muchachos, no les vamos a pedir definiciones de qué es una BL. Creo que piensan que lo tienen que codear, me parece. Aunque lo tuvieran que codear, o sea, no sé, nosotros no les pedimos que sepan la definición formal de una BB de forma, o sea, existe la definición formal de una BB. Aquellos que cursan discreta por lo menos ven, o sea, se lo puede definir con lo que es un árbol, que es una definición matemática, y además podemos ponerle la definición de orden total encima de ese árbol y la definición de izquierda y derecha. O sea, la verdad es que si nos queremos poner en formales, podemos estar media hora. La verdad es que no vale la pena. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a insertar nuestros 6, ¿sí? Necesitaba un poquito de lugar porque me había hecho cualquiera. 6. Segundito, nada más me voy a poner acá las alturas. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3. ¿Sí? Esto está balanceado, ¿sí? O sea, acá tenemos 1 y 0. O sea, nosotros insertamos en este camino. Solamente se va a desbalancear en ese camino, ¿sí? Entonces, como se desbalancea en ese camino, nos fijamos, bueno, quién es ese balanceo. Entonces, el 2 tiene 1 y 0, está bien. 7 tiene, perdón, esto es un 2, no 1, un 2. Tiene 2 y 2, entonces está perfecto. Y el 15 tiene 3 y 2, entonces está todo bien, y esto sigue siendo un ABL. Estamos todos felices, no rompimos nada, podemos seguir trabajando. Entonces, ahora vamos a insertar el 4, porque yo no puedo dejar de ser mala leche, y obviamente al 4 le corresponde ir acá. ¿Sí? Entonces, el 6 está balanceado, buenísimo, pero el 2 no. ¿Sí? Si hasta ahora dicen, che, pero ahora no hay ningún A1, A2, A3, A4, porque bueno, vamos de a poquito. ¿Sí? Bueno, lo que se rompe, nuestro Z en este caso es este de acá, el 2. ¿Sí? Entonces, si yo voy y le hago zoom, de vuelta, le vamos a hacer un... No, pará, me estoy dejando un poco lugar. 2, 6 y 4. Esto es una rotación derecha-izquierda. No estoy haciendo más que seguir el camino. Entonces, es una rotación derecha-izquierda. Lo primero que hago es cambiar cómo están estos dos. ¿Sí? Entonces, esto me lleva a hacer un 2, 4, 6. Y esto es un derecha-derecha. Entonces, simplemente voy a rotar en este sentido y me queda 4, 2 y 6. Obviamente en este caso que es muy simple, uno lo podría haber visto a ojo, ¿sí? Pero recuerden que en general, o sea, van a tener cosas acá, ¿sí? Entonces esto es como terminamos rotando toda esta parte de acá, ¿sí? Entonces, acá, un segundito, voy a borrar esto de acá. Y esto que fue rotado va a tener 2 y 6, ¿sí? Entonces, acá es 1 y 1, la altura, entonces acá, el chiste es justamente, acá no cambió. Y por supuesto entonces este 3 de acá también se mantiene y este 2 lo mismo. Este de acá también. ¿Sí? Ok. Entonces, como que estamos como queremos, no hay ningún problema acá. Bueno, entonces, el 13, vamos por el 13. El 13 vemos que vamos por acá, 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 entonces le corresponde ir acá al 13. Y esto parece re inocente, o sea, acá no se desbalanceó, miremos, o sea, acá seguro no se desbalanceó nada. Voy a poner con otro color, así no.
¿Sí? Porque está bien, acá esto quedó en 1 y esto en 0. No tenemos ningún problema. Este quedó en 2 y este otro en 1, que obviamente de este lado no cambia. Estamos bien, esto está balanceado todavía. Este 3 y el otro 2 sigue balanceado. Este 4, ¿sí? Pero, este de acá es 2. Entonces, 15 se desbalanceó. O sea, fíjense, yo guardé algo acá, se desbalanceó acá arriba, que es la raíz del árbol, además. Y si nos fijamos cómo se desbalanceó se desbalanceó en el camino en el que yo inserté. Entonces se desbalanceó. Este va a ser nuestro Z, este va a ser nuestro y 9 va a ser nuestro X. ¿Sí? Entonces, ahora. Y ahora tenemos una rotación izquierda-derecha. Bastante mala leche, además, porque modifica todo la raíz del árbol, qué sé yo. Bueno, entonces vamos a ir ahora. Bueno. Lo primero que tengo que hacer, ahora lo voy a hacer con todo lo más detalle posible, tengo que hacer la primera parte, que es hacer este intercambio de acá, ¿sí? Eso es la primera parte. Esa es la parte de la rotación izquierda-derecha, que después la transformamos en una izquierda-izquierda. ¿Sí? Entonces, el 15 queda... lo voy a hacer en dos partes. Primero, el 15 va a quedar acá. Entonces, el 9 va acá. Sí, por supuesto, toda esta parte derecha ni se toca. 17, 23. Estamos todo bien con esto. Entonces, ahora pusimos el 9 acá y el 7, si recuerdan. O sea, este es mi Z, este es mi Y y este es mi X. Entonces, esta parte de acá no cambia. El hijo izquierdo de 7 no va a cambiar en ningún sentido. Esto va a seguir siendo así. Y el hijo derecho de 9 tampoco cambia, que es 12. Pero ahora 7 que pierde su hijo izquierdo, perdón, su hijo derecho, y 9 que pierde su hijo izquierdo, hacen este reemplazo acá, ¿sí? Y con eso terminamos la primera parte, que claramente esto no está balanceado, ¿eh? O sea, se ve a la larga que esto no está balanceado, ¿sí? Entonces, ahora ¿hay alguna duda con esto hasta ahora? No, por ahora no. Ok, entonces borro esto de acá nada más, porque si no, obviamente no lo voy a tener lugar. Igual después tengo, el 1 también es una rotación mala leche, así que nada, después. Y esto ahora tenemos de vuelta, esto no. Segundito. Este va a seguir siendo nuestro Z, y ahora para nuestra rotación izquierda-izquierda, lo que vamos a hacer es, este va a ser nuestro Y y este va a ser nuestro X, ¿sí? O sea, antes estaban al revés, sí, pero ahora los dimos vuelta y para hacer nuestra nueva rotación ahora lo transformamos así. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la rotación en este sentido, la rotación izquierda-izquierda. Entonces, ahora simplemente dejo al 9 como raíz. $15 como hijo derecho, que su hijo derecho no cambia. 20, 17 y 23. Y después el hijo izquierdo de 9 sigue siendo el 7. Y 15 se tiene que hacer cargo del 12. Sí, esto de acá por esto de acá. Y entonces este 8 queda acá. 4. Uy.
2 y 6. Para que se vean que les... Bueno, voy a dejar el otro árbol ahí un ratito. 1 y 1, 2 y 1, 3, 1, 3. ¿Sí? Ahí avísame, Anita, cualquier cosa si surge alguna cosa con esto. Por ahora todo bien. Ok. Entonces, voy borrando esto. Ah, ¿puede ser que el 13 faltó por algún lugar? Ay, sí, que Gil. Eh, Dios. 13 acá, pero no recuerdo dónde lo perdí. Ah, con razón, el 13 tendría que haber estado acá. Acá fue donde me lo perdí. El 13 tendría que haber estado ahí. O sea, antes estaba el 15, 7, 9, claro, 12 y 13. Estaba por acá. 15, 7, 9, y acá el 8. Ahí está. ¿Sí? Esto estaba así originalmente. Cuando lo roté, acá, ahí me comí el 13. Entonces, acá, sí, menos mal, porque si no, esto iba a dar como el orto. Después, 13. Entonces, esto está 2. Si ahora tiene sentido. Eso suele pasar bastante en los exámenes, que se comen alguno y después cualquier cosa. Sí, sí, por eso siempre hay que revisar después. O sea, fíjense que siempre les queden los números, o sea, que estén todos los numeritos que aparezcan. Gracias por avisarme. Igual creo que justo no me iba a pasar nada grave por olvidármelo. Pero bueno, sí, por favor revisen siempre que no se hayan comido ninguno. Lo bueno es que ustedes no están borrando, o sea, o sea, es más fácil para ustedes determinar cuándo fue que se lo comieron. Y es fácil arreglarlo. El problema es cuando yo ya borré todo el carajo. Bueno, ahora vamos a insertar el 1, que, bueno, perdónenme, pero está a la izquierda del 2, ¿sí? Ahora después lo hago bien con espacio. Está a la izquierda del 2. Entonces, esto se actualiza, 2-1 estamos bien, 3-1, cualquier cosa. 3-1 se rompió el 7. Sí, sí, se rompió otra vez el 8 era para... Se rompió el 7. Y este va a ser un izquierda-izquierda, ¿sí? Pero obviamente tiene más cosas que en los primeros casos, ¿sí? Entonces vamos a hacerle un zoom a esta parte nada más porque todo lo demás va a quedar igual. Entonces, vengo acá, yo tengo... Te voy a borrar esto que está acá para que no genere confusión. Entonces yo tengo 7, 2, 8. No, perdón, un 4, 4. Era un 4 esto. 4, 2, 1 y acá un 6. ¿Sí? Esto acá sumeado, ¿no? Con un más. Más. Listo. Entonces, esto es un izquierda-izquierda, ¿sí? Porque se nos rompió. Este es nuestro Z, este es nuestro Y y este es nuestro X. Entonces, ahora simplemente hacemos la rotación izquierda-izquierda. Entonces, esto nos queda 4, ¿sí? Con el 7, que su hijo derecho no cambia. El hijo izquierdo de 4, perdón, no cambia. Y lo que falta es este
por este. Así que es en el otro sentido. Entonces, de acá se hace cargo 7. ¿Sí? Fíjense que esto siempre haciendo este tipo o sea, todo el tiempo está cumpliendo la propiedad de ABB, ¿eh? O sea, el 6 es más grande que el 4, entonces está bien que vaya acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hicimos acá. ¿Sí? Entonces, ahora lo borro y lo pongo bien. Entonces, esto tenemos acá. Un 4, 2, 1, ok, 1, 7, 6 y ahí hay un 8. Y ahí ya estamos con todas las rotaciones así. Y con esto, después en la práctica lo van a volver a ver. Pero la idea es la misma, ¿sí? Esto es todo lo que hay y no hay casos más particulares que esto ni nada por el estilo. Y bueno, hay que fumarse las rotaciones y esto es lo que hay, ¿sí? Pero ya se ve que esto puede ser bastante problemático, ¿sí? O sea, esto puede ser un problema, no está tan bueno de implementar. O sea, el ABB tiene sus cosas con su ABB de borrar. Este tiene eso y aparte todo esto de las rotaciones. Esto no es lo que nosotros le pedimos que implementen. Y honestamente no creo que la pasen bien. O sea, si alguien quiere hacerlo, bueno, vaya. Pero honestamente no se los recomendamos que pierdan el tiempo precioso de cursada en hacer esto. Pero siempre nosotros aprovechamos y les comentamos en esta clase que esta es la consecuencia de la gente que se copia. En general, cuando alguien se copia, es algo en algunos casos muy particulares de gente que por suerte solamente pasó unas muy pocas veces. En general, no echamos directamente a las personas. Obviamente, el grado de castigo depende del grado entre comillas, delito. Pero bueno, esta es la consecuencia de la gente que se copia. En general le decimos, bueno, que muy bueno, tenés 2 semanas para hacer una BL. Que, o sea, seamos honestos, es básicamente lo mismo que echar gente, porque nosotros consideramos que aquella persona que no, o sea, que realmente no le puso empeño y con todas las advertencias que le dimos y con todas las cosas que le dijimos de que primero nos vengan a hablar, que podemos resolver las cosas entre nosotros, y tratar de llegar a que ustedes puedan hacer las cosas bien. Si ustedes van y se copian igual, es porque, bueno, muchas ganas no le pusieron. Y les voy a decir con honestidad, nunca nadie que le dijimos que haga una BL fue y lo hizo. Lo intentaron algunos y bueno, no lo lograron. ¿Sí? Si alguien va y lo hace, bueno, ya está, listo. Se redimió completamente. Sí, obviamente, de vuelta, ese tipo de cosas dependen del grado de cosas que cada uno haga. Y no es que después de eso pueden decir, bueno, listo, ya está, ya me puedo copiar. No. Primero, porque si ya te hiciste una BL, ¿cuál es la necesidad de copiarte? O sea, claramente ya sos cinturón negro de TDAs, no necesitas hacer eso. Pero bueno, si alguien quiere hacerlo, no se preocupen, nos quedan muchas estructuras que incluso no damos estrictamente en el curso, pero que deberían ser capaces de hacer igual, si saben las cosas. Con esto no quiero decirles que esta estructura es imposible de hacer, porque no es cierto. O sea, se puede hacer, ¿sí? Incluso si nosotros le dijéramos, hagan esto, ustedes serían capaces de hacerlo. El tema es, con todas las otras entregas que tienen que hacer, más otras materias, más todo lo demás, hay que considerar la cuestión del tiempo finito que hay, ¿sí? Entonces, si bien estaría buenísimo implementar esto, consideramos que los tiempos no dan, ¿sí? Así que bueno, no nos hagan hacer que los tiempos sí den, no vayan por ese lado, ya les dijimos. No, o sea, hay un montón de cosas que está todo bien, que bueno, tratamos de ser lo más flexibles posible, pero con eso no damos el brazo a torcer.
Bueno, hasta acá con las inserciones, pero el tema son los borrados. La verdad es que ¿hay una duda hasta acá, Ana? No, Ok, bueno, no. esto es con las inserciones y ya estamos. Ahora, el tema son los borrados, porque cuando yo borro, no se me va a romper en el camino en el que yo estoy borrando, sino en algún punto en la rama contraria se me puede romper. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien, pero, o sea, yo cuando borro le estoy sacando altura a algún lado. ¿Sí? Entonces, si yo le saco altura, el que se va a romper es el que está del otro lado. Entonces tengo que fijarme con esas cosas. Bueno, ¿qué pasa del otro lado? ¿Sí? Y no solamente eso, sino como yo al hacer rotaciones estoy bajándole la altura, porque fíjense que yo antes al rotar, por ejemplo, todo esto de acá, uy, no, estaba en borrar. Al rotar todo esto de acá, le bajé altura. Entonces, si al borrar yo hago una rotación, le puedo estar bajando aún más de altura a un lado y puedo generar más rotaciones. Entonces, cada vez que subo en la recursividad tengo que fijarme de vuelta porque otra vez se pudo haber roto. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, yo acá borro el 15. ¿Sí? El amigo 15 que está acá. Este es un borrado con dos hijos. ¿Sí? De vuelta, tengo que buscar el reemplazante. Esto es lo mismo que la bebé. Busco el reemplazante que puede ser o bien el 13 o bien el 17. Yo solamente porque tengo ganas voy a elegir el 17. ¿Sí? O sea, el más chico del lado derecho. Entonces, me voy a dar obviamente este es borro el 17, que es un borrado sin hijos, así que hacemos todo bien, lindo, ya está. Y voy a tratar de hacer esto lo más... Ay, no, 17. ¿Sí? Y esto está balanceado, ¿sí? Porque este es 1 y 0, 2 y 2, y acá 3 y 2, y estamos bien. ¿Sí? Como no hubo cambios de altura, ya está. Ok, buenísimo. Acá no hay ningún problema, seguimos bien. Como diría Homero, todavía sirve, todavía sirve. Borramos el 20, un borrado con un hijo. Sí, en realidad acá esto lo aprovechamos y usamos para repasar cómo son los borrados. ¿Sí? Yo acá quiero borrar este. Entonces, como es un borrado con un hijo, le digo al padre, 17, que se haga cargo del 23. ¿Sí? Ok, bajó la altura, pero esto sigue estando bien. 2 y 1 está todo bien. ¿Sí? 2 y 1 estamos bien y el 3 está bien. Si este es un 3 con otro 3, entonces estamos. ¿Sí? Entonces esto todavía sigue siendo ABL. Y ahora borramos el 23. Yo como borré el 23, se rompió el 17, pero no en el sentido en el que yo estaba borrando, sino acá. ¿Sí? Entonces no me queda otra que hacer una rotación. Ahora bien, si yo acá tuviera otra cosa, buenísimo, me hago una izquierda, izquierda y a la mierda. ¿Sí? Ya está, estamos. Porque acá podríamos elegir cuál es el X, lo cual es rarísimo, pero es así, podemos elegir, pero no cuando tengo esto así. Entonces no me queda otra cosa que hacer un izquierda-derecha, que haciéndole el zoom, es, esto de acá se hace así. Esto pasa a ser el 17, 13, 12 y este pasa a ser 13, 12, 17. Y perdón que dibujo medio mal, es para no, tampoco quiero demorar demasiado, entonces eso es lo que termino poniendo acá. ¿Sí? Y con eso estamos. Ok, ahora
Vuelvo a verificar el tema de las alturas, porque pudo haberse roto en otro lado, ¿eh? La verdad es que con un árbol tan chico no, es poco probable que se rompa mucho más, pero bueno, tranquilamente podría pasar. Entonces, este está al lado izquierda 3, al lado derecha 3, esto es 1 y 1, esto ya no es más 3, esto es 2, estamos bien, ¿sí? Con esto estamos bien, porque no se rompe nada. No se va a romper nunca de acá para abajo, pero se puede romper el 9 hacia el otro lado. Entonces, ahora supónganse que borro el 12, y esto sigue estando bien, ¿sí? Porque este es 1 y 0, balanceado, este es 2 y 3, estamos bien, listo, no hicimos nada. Y si ahora borro digamos el 13, por ejemplo, ¿sí? Acá nos va a quedar el 17. Entonces acá, por supuesto, ahora nos queda desbalanceado. Este va a ser nuestro Z, este es el Y, o sea, se desbalancea hacia el otro lado. Y ahora el X, de vuelta, como dije antes, podemos elegir en realidad cuál es nuestro X. Ya sé, es medio raro que yo esté eligiendo, pero bueno, obviamente voy a elegir el que está a la izquierda porque me conviene más hacer una sola rotación, ¿no? Entonces, nada, esta no va a quedar. Y me quedo con que el 2 sea mi X. Entonces, simplemente hago mi rotación así y me queda entonces el 4, el 2, y todo esto de acá no cambia. Entonces el 9 pasa a ser el hijo derecho y su hijo derecho no cambia. Y lo que cambia es este con este. Entonces acá va el 7, el 6 y el 8. Ahí estamos. Y con eso estamos bien. Ahora vuelvo a poner las alturas también. Esto por supuesto no cambia. Esto, uy, 2. Y estamos bien. Sí, esto es 3. ¿Sí? Ok. Con esto va a ser difícil que veamos un ejemplo en el cual tengamos que borrar más de uno. O sea, que tengamos que hacer más de una rotación. Así que voy a darme ¿Hay alguna duda hasta acá? Hay un comentario de Agustín que dice, si la probabilidad de que se inserten elementos en orden es baja, pero existe, ¿convendría implementar esto en la vida profesional, por ejemplo? Y si la verdad es que probablemente sí. Sí, porque nunca vas a estar seguro, ¿no? No, o sea, yo no me pondría a hacer esto sin creer, o sea, así de una, ponerme a hacerlo. A ver, si hablamos de la vida profesional, probablemente las estructuras de datos ya están hechas, en muchos del lenguaje ya están hechas directamente, ¿sí? Pero bueno, si no nos queda otra que implementarlo, y yo probablemente iría porque sí, ¿sí? Salvo que sepas que los datos vienen de una forma bastante aleatoria. O sea, si sabes que los datos vienen de una forma bastante aleatoria, la verdad es que no sé si me gastaría tanto. Porque obviamente hacer todo esto de las rotaciones implica bugs y cosas por el estilo, ¿sí? Em, Así que yo no sé si iría. O sea, la verdad es que tendría que analizar el caso. Yo en su momento, además porque a veces depende de la aplicación, tal vez no me importa tanto que el borrar sea una porquería, porque tal vez no pienso borrar. Yo en una materia más avanzada, organización de datos, me pasó que necesitaba hacer otro TDA que representaba un diccionario, aparte del ABB y del hash que ya tenía, para comparar tiempos. Y como yo ya sabía que no iba a borrar cosas, aunque el TDA ese tenía un borrar horrible, no me lo codié. Esa es la verdad. O sea, me codié bien el destruir, pero yo sabía que no iba a borrar cosas. Yo iba a agregar y eventualmente iba a destruir. Entonces, nada, me codié
todo sin el borrar, que siempre en los TDAs en árboles es lo que más jode, y listo, con eso estuve feliz. Después, bueno, no me sirvió la estructura por otras cosas, pero porque el hash siempre le ganaba. Pero bueno, qué sé yo, lo intenté. Ahora, uy, no, quiero en negro. Supongamos que yo tengo ahora este ABL, ¿sí? Bueno, voy a tratar de dibujarlo lo más claro posible. Eh, 72, 65. Esto es un 65. Igual es el que voy a borrar, así que no importa mucho si no se entiende el 91. Entonces, supongamos que tengo este árbol, ya es de un tamaño un poco más considerable. Obviamente está recontra forzado para que pase lo que yo quiero que pase. Borro el 65, ¿sí? Directamente. Es un nodo sin hijos, o sea, no hay que hacer gran cosa. Ok, buenísimo. Obviamente bueno, si no, lo pongo antes un segundito acá con el 65. Voy a dejar nada más en claro que esto es una BL. ¿Sí? Esto es todo una BL. Entonces, ahora borro el 65 y el 72 me queda desbalanceado, ¿sí? Este de acá me queda desbalanceado. Entonces, por supuesto, tengo que rebalancear todo esto. Es un derecha a derecha, entonces esto me va a quedar directamente el 91, 99 y 72, ¿sí? No lo hice demasiado complicado porque no valía la pena además. Entonces borro esto acá. Muy bien. Ok. Entonces, obviamente tenemos que revisar las alturas. Este queda en 1, esto queda en 1 y esto de acá ahora es 2. Y entonces ahora pasa que este también se desbalanceó. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer un izquierda-izquierda porque podemos, ¿sí? Z, Y y X, y obviamente vamos a hacer esta rotación de acá. Me quedé con poco espacio. Ja. Esto es mucho más fácil, les juro, cuando tengo un pizarrón, cuando tengo 4 pizarrones como en la 200. Así que bueno, voy a dejar el 20. Después voy a ir borrando. 41, 91, 72 y 99 acá. Y además, esto de acá se viene para acá. ¿Qué número era? Un 29. Y me doy el permiso de borrar esto porque si no me quedo sin espacio. Y ahora el 6 con el 11
con el 5. Ay, esto parece un 3. Y acá el 4. ¿Sí? Y con eso, ahí ya estamos. Y ahí está. Esa es mi hermoso arbolito al final. ¿Sí? O sea, pero y si esto además fuera parte de un árbol más grande que acá sigue, nada, que sigue por acá, por ejemplo, o por donde fuere, o por acá, pongámosle, pongamos que sigue por por cualquiera de los dos lados, bueno, tengo que seguirme fijando, bueno, ¿qué fue lo que se rompió? Y tengo que seguir, y siempre, por ejemplo, supongamos que es este el de acá, bueno, si se rompe para este lado, ¿sí? Y tengo que rebalancear de ese lado, ¿sí? Y eso es el problema del borrar. Ahora bien, vamos a lo que, o sea, ahora que ya me prestaron atención y puedo decir esto, cuando nosotros les tomamos algo que probablemente sea más relacionado con un seguimiento de una ABL, o sea, hacer inserciones en una ABL o saber algunas cosas de teoría de ABL, lo que les vamos a tomar es lo siguiente. O sea, esto es el momento en el que ustedes anotan bien exactamente qué es lo que me van a tomar. Sí hacer seguimiento sobre inserciones. Y sí saber que con los borrados se pueden generar más, o sea, que se puede romper más de una vez. ¿Sí? Y sí, de vuelta, tienen que saber hacer, o sea, si yo les digo hacer tales inserciones en un ABL, bueno, tienen que poder hacerlas. Pero los borrados no se los vamos a pedir en un seguimiento. ¿Sí? O sea, incluso está quedando grabado, ustedes pueden usarlo como pruebas y después, si se lo llevamos a tomar, que no va a pasar. ¿Sí? Así que bueno, o sea, no van a encontrar ningún parcialito nunca en la vida en el que hayamos tomado eso, porque no lo tomamos, ni en parcial, ni en final. Pero sí es importante que sepan que es re jodido, pero consideramos que si ya saben hacer las inserciones, los borrados son como una cosa extra, que es, en sí la idea es muy parecida, y bueno, la verdad que no nos vale la pena tampoco llenarlos con eso. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Anita, no sé si queda alguna otra cosa más. Sí, hay tres cosas que las preguntaron antes, entonces como ahora es el final de la clase, Sí. son sobre el TP y otra sobre el parcial de análisis. ¿Te las leo? Sí, decime lo del parcial de análisis, ¿no? Bueno, el parcial Sí. es que dice que hoy me enteré que el parcial de análisis es un día después del segundo parcialito. La idea es mantener la misma fecha porque sé que lo suelen tener en cuenta. Sí, también necesito saber la fecha de álgebra. O sea, como todavía falta, tenemos que ver cuánto podemos cambiar nosotros la fecha. Esa es la verdad. Porque también tenemos como la clase esa pre-parcialito, también la tenemos ahí. Tenemos que coordinar quiénes pueden y lo que fuere. Pero bueno, si ya me aseguran que eso es así, después, si alguien me puede mandar por mail si alguien las tiene, la de análisis y la de álgebra, porque la de física. Ahora física lo unificaron, es verdad. Que eso es antes que no pasaba. Bueno, si quieren mandarme también de física 1 y física 2, después vemos que obviamente no podemos tener en cuenta y poner felices a todos. eh, pero bueno, vamos a tratar de ver o sea, de tratar de joder a la menor cantidad de gente posible. No puedo asegurarles nada, pero bueno. Así que bueno, eso sí. No, si les digo que me manden mail, me van a mandar mail 300 personas. No, se mándenlo por la lista. Ahí está. Sí, sí, así si alguien. Oh, Dios, no, va a pasar lo mismo. Bueno, no sé, mándenme y ya está, no importa. Como si fuera la primera vez que me llegan 300 mails. Bueno, ¿y Sí, las otras? sí, sobre el TP1, Robbie pregunta, ¿por qué podría ser que el compilador no reconozca las funciones strdup y strndup? Porque necesitan hacer el define de POSIX, no sé cuánto miércoles. Estoy seguro que está en los videos de cadenas o en las explicaciones de C, o en las diapos de C casi seguro que están porque eso estaba de antes. Así que bueno, o sea, hay que hacer un import, que incluso si lo buscan por la lista, o sea, si buscan ese mismo problema en la lista, va a estar porque no son los primeros que tienen este tema. Hoy incluso me lo preguntaban y dije la misma respuesta. ¿Alguna otra cosa?
Y la última pregunta es del TP también. ¿Se puede hacer TDAs auxiliares que no hayamos implementado ya? Por ejemplo, una pila de enteros. No tiene sentido, es una pila de enteros. O sea, ya tiene una pila genérica. Es una Claro. pila específica, quita todo el hecho de haberla hecha genérica. Sí pueden hacer otro TDA de otra cosa, o lo que fuere, o un TDA auxiliar o que tenga que ver con el TP, por ejemplo, no sé, TDA operación, qué sé yo. O sea, si quieren hacer eso, sí, está bien. Ahora, si quieren otra cosa, o sea, si quieren hacer una pila de enteros, de vuelta, no tiene sentido. Bueno, si no queda otra cosa, Jorge, vos decís, ¿está Jorge acá? Estoy. Está ¿Empezamos a Jorge. 10? Sí, ¿a qué hora? No se te escucho bien. Ok, y 10, 7 y 10, volvemos con la práctica. Así que corto acá. Esto ya está. Y corto acá. Y nos vemos en 10 minutos.